Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Dijo Mao Zedong que el imperialismo norteamericano era un tigre de papel. Con esto no quería decir que no hubiera que tomárselo en serio, ni lo estaba subestimando. Pero Mao había observado que en la historia se repite una tendencia según la cual el aparentemente fuerte se ve superado por el aparentemente débil. Si Mao levantara la cabeza, pues vería confirmado su análisis al constatar que China, que en su tiempo era un país tercermundista, ha superado a Estados Unidos en muchísimos aspectos, cosa que era imposible de prever en aquella época. Pero no voy a hablar de tigres de papel, sino de osos de papel. Últimamente, en Europa, nuestros líderes andan revolucionados porque, según ellos, Europa está amenazada por una invasión rusa, que al parecer es inminente y que requiere que nos endeudemos hasta las cejas para armarnos hasta los dientes frente a este grave peligro. Bien, vamos a analizar la situación, que es reminiscente de los tiempos de la Guerra Fría, donde se creó la OTAN con la intención de proteger a Europa del peligro soviético. Bueno, para empezar, la Unión Soviética ha dejado de existir. En buena lógica, la OTAN también habría debido desaparecer, pero no lo hizo, sino que cambió de naturaleza y abandonó su hostilidad al comunismo por su hostilidad a Rusia, simple y llanamente porque Rusia ya no es comunista. En aquel tiempo, bueno, pues podría la Unión Soviética haber tenido una motivación ideológica para invadir Europa. Europa era capitalista y comunismo y capitalismo son incompatibles, no pueden coexistir. Pues el comunismo, el sistema comunista de la Unión Soviética, solo habría estado seguro con la extensión del comunismo. Ya lo dijo Marx, que la revolución tenía que ser universal. Pero ahora Rusia es tan capitalista como el que más, y esta motivación no existe. Además, la Unión Soviética era mucho más grande de lo que hoy es Rusia. Estaba comprendida por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán. Seguro que me dejo algo más en el tintero, pero la diferencia en superficie era considerable.
Rusia sigue siendo muy grande, pero demográficamente es mucho más débil que la Unión Soviética. La Unión Soviética en los años 80 podía tener 280 millones de habitantes. Rusia pues tiene exactamente la mitad, unos 140. 140 millones de rusos podrían conquistar a 500 millones de europeos aproximadamente. Pues no parece tarea fácil. Está sudando lo suyo Rusia para conquistar un país de ahora mismo puede que tenga entre poco más de 30 millones de habitantes como es Ucrania. En cuanto al aparato militar, en los años 80 la Unión Soviética gastaba como el 13% de su Producto Interior Bruto en armamento, en gastos militares. Rusia, que ahora mismo está en una guerra y que ha incrementado mucho su gasto militar en estos últimos años, pues todavía no llega al 8%. Es decir, mucho menos que la antigua Unión Soviética. El gasto militar de Rusia en la actualidad es 4 veces inferior al del conjunto de los países europeos. Su Producto Interior Bruto muchas veces se dice es como el de Italia, un poco mayor que el de España. Es decir, que no hay color. Europa no debería sentirse amenazada por un país que es muy inferior en Producto Interior Bruto, en población, y que no se ve muy bien cuál puede ser su motivo para invadirla. Después de 3 años de guerra en Ucrania, Rusia ha ocupado aproximadamente el 20% del territorio. Ucrania sigue combatiendo. Bien, es verdad que ha recibido muchísimo armamento, muchísimo apoyo logístico, comunicaciones, inteligencia, entrenamiento. La OTAN se ha hecho cargo prácticamente de los gastos del Estado ucraniano, que es un Estado que está técnicamente en bancarrota. Pero aún así, con el apoyo de 30 países o más, pues sigue resistiendo. Y si en 3 años Rusia ha ocupado el 20% de Ucrania, ¿cuánto tardaría en conquistar Europa? En conquistar un solo país de Europa. Pues no parece ser que le mereciera la pena. Rusia ni siquiera desea conquistar la totalidad de Ucrania. El oeste de Ucrania nunca perteneció al imperio ruso. El oeste de Ucrania formó parte del imperio austrohúngaro y en el periodo entre las 2 guerras mundiales a Polonia, Hungría, un poquito también a Rumanía. Es decir, no es ruso,
por historia, por cultura, por tradición. La lengua rusa allí nunca tuvo implantación, excepto ya en el periodo de la URSS, y tampoco la Iglesia Ortodoxa rusa cuenta allí con muchos fieles. Es más, las zonas occidentales de Ucrania, la ciudad más importante, Lviv, es la capital también de la ideología banderita. Stepan Bandera fue un político ucraniano con unas ideas muy similares a los de los nacional era antisemita, era supremacista, era totalitario, lo tenía todo. La única diferencia es que para él la raza suprema debía ser la ucraniana y no la alemana. Y además de matar rusos y judíos, sus partidarios llevaron a cabo una gran masacre de los polacos que vivían en aquellas regiones. Putin ha afirmado más de una vez que fue un error de Stalin anexionar aquella tierra a la Unión Soviética, a la Ucrania soviética. Entonces, Putin no desea repetir el error de Stalin. Ha insinuado en más de una ocasión que si Polonia, por ejemplo, quiere quedarse con esta región que fue suya en algunos momentos de la historia, pues que él no tendría inconveniente. Los objetivos declarados de guerra de Putin, entre otros, son anexionarse las 5 provincias sudorientales de Ucrania, que estas sí son rusas por lengua, por tradición, por vínculos históricos. Y de hecho la guerra de Ucrania empezó con una revuelta de la población de estas provincias, sobre todo Donetsk y Luhansk, contra el cambio irregular, ilegítimo de régimen que se produjo en Kiev con ocasión del llamado Maidan, que fue una toma violenta del poder por distintos elementos, entre los que los citados banderitas pues tenían también su lugar. ¿Qué piensa Putin sobre la Unión Soviética? Pues lo dijo en una ocasión. Dijo que el que no echase de menos a la Unión Soviética no tenía corazón, pero que el que pretendiese reconstruirla no tenía cabeza. Es decir, la Unión Soviética a la postre fracasó y se disolvió. Y entonces, como dice Putin, ¿para qué revivir un proyecto que fracasó? No quiero ni mucho menos subestimar a Rusia ni al ejército ruso.
el ejército ruso y Rusia son muy peligrosos, pero son muy peligrosos sobre todo para quien invade Rusia, como comprobaron el rey Carlos XII de Suecia, Napoleón, Hitler y otros invasores. Decir que cuando Putin termine la guerra en Ucrania, invadirá después Moldavia y después Rumanía y así sucesivamente y llegará hasta el Atlántico, es una fantasía. Pero es una fantasía útil que sirve a los propósitos de algunos que consideran que mantener viva esta fantasía les es útil. Atemorizar a la gente para así recaudar más impuestos, aumentar su control en beneficio de algunas empresas como las de fabricación de armamento, pues les viene bien este relato, que es solo eso. Pero siendo serios, casi ningún país de Europa tiene que temer nada de Rusia. Francia, que tiene armas nucleares, suponiendo que los rusos pudiesen llegar tan lejos, se pararían en el ring. No se arriesgarían a penetrar en territorio francés, porque aunque no disponga Francia de grandes cantidades de misiles nucleares, con un par de ellos que hicieran blanco en Moscú y San Petersburgo, por ejemplo, sería el apocalipsis. A Europa no se le ha perdido nada en el antiguo espacio soviético. Sí, hasta 1991. Europa vivió muy bien sin inmiscuirse en los problemas de esa parte del mundo, pues podríamos seguir así. Ahora que Estados Unidos quiere terminar el conflicto de Ucrania, mejorar sus relaciones con Rusia, volver a la normalidad, no veo por qué Europa no puede seguir también ese camino. Bueno, sí veo por qué. Porque, como lo digo, mantener vivo al fantasma, hacernos creer que Rusia es un oso feroz que va a devorarnos a todos de un momento a otro sin previo aviso, pues es útil para sus proyectos. En Estados Unidos, donde la deuda equivale ya a más del 120% del Producto Interior Bruto y donde el primer gasto del gobierno es pagar los intereses de la deuda, el presidente Trump y su equipo han comprendido que el camino es reducir los gastos militares, reducir la implicación en guerra
y con grandes resistencias están dando algunos pasos en ese sentido. En Europa parece que todavía viven en la anterior secuencia de la película, la del peligro ruso y la necesidad de armarse hasta los dientes para defenderse de los rusos. No es para defenderse, en realidad es para expandirse hacia el este, hacia el antiguo espacio soviético, tratar de incorporar a la OTAN, a Ucrania, a Georgia, si es posible. ¿Y por qué no a Bielorrusia también? Sí. Y aumentar así su poder y su influencia. Entonces, no duerman ustedes bien, pasen la noche tranquilos, que no les perturbe su sueño. Un oso que en realidad es de papel, o si lo prefieren, de peluche. Muchas gracias por escucharme. Si les ha gustado el vídeo, pues denle al botón me gusta. Suscríbanse si no lo han hecho y compartan el vídeo, que todo esto me es de gran ayuda. Si les gusta la literatura, tengo otro canal que se dedica a este tema. Ahí les dejo el enlace. Hasta la vista.